Hola, buena tarde a todos. Cordial saludo para cada una de las instituciones. Quiero hacerles extensiva la necesidad de utilizar herramientas virtuales porque una de las principales recomendaciones es la de evitar reuniones presenciales, así sean de pocas personas. Así que en la medida de lo probable, en lo que podamos empezar a definir con mayor rapidez, utilicemos la mano de la tecnología. Bienvenidos a esta charla sobre COVID-19. Estos son los casos confirmados en Colombia. Como ustedes se dan cuenta, ya esto ha variado. Esta charla fue construida hace 48 horas y he actualizado un poco lo que tiene que ver con la parte académica, pero no me he preocupado mucho por actualizar la cifra de los datos porque eso lo pueden ustedes confirmar fácilmente, pero sobre todo porque esto va a cambiar hora a hora. Hasta hace 48 horas eran 65 casos, ya hoy vamos aproximadamente en 105 casos y esto irá subiendo de manera exponencial. La situación a nivel mundial es la siguiente. Número de casos confirmados, 180.159. Número de muertes, 7.000 muertes. Países con casos confirmados, 143. Eso hace evidente la pandemia o las cifras de la pandemia. Sabemos que los coronavirus no son virus nuevos, es una gran familia de virus que tienen como característica primordial que son patógenos respiratorios. Así que desde hace 4 décadas están entre nosotros produciendo infecciones respiratorias. 15% de los resfriados comunes en el ser humano son producidos por coronavirus y contrario a lo que mucha gente cree, en el panel viral que actualmente nosotros desarrollamos tenemos tipificado infecciones frente a coronavirus, o sea, nos muestra ese panel o nos identifica infecciones por coronavirus. Ahora bien, esta diapositiva hace parte de la filogenia y nos habla acerca de la especie y el género de los coronavirus. En este caso, los que nos interesa son los beta coronavirus porque aquí está el coronavirus de murciélago que es el más relacionado genómicamente con el del MERS y por supuesto con el del síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es en este caso MERS, SARS, que fue el que apareció en China inicialmente, y con el actual COVID-2019. Así que hace parte de los beta coronavirus y está muy relacionado con el coronavirus que viene del murciélago. En 1965, Tyrrell y Vaino cultivaron un virus obtenido en la vía respiratoria de un niño. Así que esta fue la primera descripción, 1965, de un coronavirus. La característica primordial suelen ser epidémicos en los meses invernales. Durante el 2002 y el 2003 aparece el SARS. Esto fue en la provincia de Guangdong, en China. Fue un brote bastante autolimitado por algunas características que ustedes conocerán. El último caso conocido fue en el 2004 y luego durante el 2012-2014 aparece un coronavirus relacionado desde el punto de vista genómico al SARS, pero con algunas diferencias estructurales que hizo parte del MERS o síndrome respiratorio de Oriente Medio, aquí con las siglas en español de SROM, síndrome respiratorio grave de Oriente Medio. El último caso fue en el 2014 con un total de 537 enfermos y 145 muertos. Esto es de la revista de autoinmunidad, habla acerca de la epidemiología y la patogénesis del coronavirus en el brote. A su mano izquierda nosotros tenemos los casos con COVID-19. Fíjense cómo fueron subiendo de manera exponencial a lo largo del tiempo y en un muy corto periodo de tiempo. Estos fueron los casos de muerte. Fíjense cómo a la par, cuando iban subiendo el número de infectados, por supuesto era apenas lógico esperar de que subieran el número de muertos. Hay una regla básica que habla de 80-15-5, que es que el 80% de las personas no tendrán una sintomatología o la van a tener muy leve, el 15% tendrán una sintomatología de leve a moderada y el 5% tendrán una sintomatología severa. Esto es una diapositiva que les traigo para hacerles hincapié sobre algo que denominamos en epidemiología el R, que es el índice de reproductividad. Esto es, cuántas personas son infectadas por una persona que a su vez tenga el virus. Fíjense que para el MERS el R0 era de aproximadamente 1. Fíjense, no llegaba al 1, 0.5, 0.8. Fíjense que para la influenza
el R era de aproximadamente 1.5. Todo lo que tiene niveles de R mayor a 1 tienen una potencial para hacer o desarrollar una pandemia. Y el SARS, que aproximadamente era un poco más infeccioso, que podía tener un R que estaba en 3.5, ¿verdad? Y el COVID, que tiene un índice de aproximadamente 2.5, y eso ratifica el potencial pandémico. Cuando nosotros lo comparamos con algunas otras enfermedades, como por ejemplo sarampión, encontramos que este o índice de reproductividad del COVID es mucho menor. La cuestión es que para el sarampión nosotros tenemos vacuna, y la vacuna limita mucho el índice de reproductividad porque sensibiliza a través de anticuerpos a las personas para que cuando reciban la infección no pueda desarrollarse. El problema es que no tenemos vacuna para el COVID. Hay desórdenes sistémicos, y esos desórdenes sistémicos, el más preponderante es el desorden respiratorio que hay. Hay fiebre, fatiga, esputo purulento, dolor de cabeza, hemoptisis, injuria cardíaca aguda, hipoxemia, hay linfopenia, disnea, pero sobre todo diarrea, y es una de las características que lo diferencia de los anteriores brotes de SARS y de MERS, que no producían sintomatología gastrointestinal. Este sí, e incluso produce una sintomatología que es mucho más constitucional. Los desórdenes respiratorios están claramente establecidos. Los síntomas aparecen en promedio luego de un periodo de incubación que tiene una media de 5.2 días. El periodo desde el inicio de los síntomas y la muerte en aquellos casos que han sido fatales va entre 6 a 41 días, con una mediana de 14 días. ¿Hay complicaciones que han sido comunes? Sí. El SDRA desarrollado por los pacientes, la anemia, las lesiones cardíacas agudas, que incluso es supremamente lábil, sencillamente porque si oxigeno mal, si además transporto mal el poquito oxígeno que tengo, por supuesto las lesiones cardíacas incrementan en cuanto a severidad. Y las infecciones secundarias, esto habla de sobreinfección. Para aquellos casos severos, a pesar de que esta enfermedad es viral, usualmente tiene una gran tasa de sobreinfección bacteriana, por lo que debemos utilizar antibióticos. Esto es un artículo que habla acerca de el COVID-19 y el sistema cardiovascular, y nos da unos datos importantes. 58% de los pacientes tenían hipertensión arterial, 25% tenían enfermedad cardíaca y 44% tenían una arritmia. Los pacientes tuvieron como primer motivo de consulta síntomas cardiovasculares, opresión en el pecho y palpitaciones. La elevación de las troponinas fue un fuerte predictor, así que cuando hagamos el testeo o el tamizaje debemos tener en cuenta que puede incluso que la primera sintomatología sea opresión y dolor torácico. Esto tiene importancia desde el punto de vista clínico. Y además, en cuanto a evolución y manifestaciones o seguimiento de los pacientes, la elevación de las troponinas nos puede indicar a nosotros de que hay un fuerte predictor de complicaciones vasculares. La lesión miocárdica está causada por una tormenta de citoquinas inflamatorias, una disfunción respiratoria e hipoxemia que termina agravando un corazón que ya está tocado, lesión directa miocárdica por el efecto citopático de las células virales. En este caso, el virus se une a unos receptores que se encuentran en gran expresión a nivel de corazón, pulmón y riñón, que se llaman los receptores de la enzima convertidora angiotensina 2. El uso de antivirales conlleva incluso a toxicidad cardíaca para aquellos que están empleando regímenes terapéuticos como medida desesperada, que puede tener una toxicidad importante, ¿verdad? Pero además de eso no tiene una evidencia comprobada. Por supuesto, ya en cada grupo yo sugiero que se discuta la posibilidad de ofrecer tratamiento que será off-label, como llamamos nosotros, fuera de etiqueta, que no tiene ninguna indicación, pero pues ante el compromiso de un paciente ya en respaldo con la familia, ¿verdad? Podríamos ofrecer una opción así sea desesperada. El virus se ancla en una proteína de fijación asociada al receptor de la enzima convertidora angiotensina 2, que está ricamente expresada en el miocardio, pulmón y riñón. Esta es la proteína, se ancla a través de esta asociación. Este artículo es publicado en JAMA y habla acerca de los factores de riesgo del síndrome de estrés respiratorio en los pacientes con coronavirus. Y les digo algo, si bien
La tasa de letalidad del coronavirus es baja, esto es, la cantidad de infectados utilizamos nosotros como denominador y el número de muertos lo utilizamos como numerador. Si bien eso es bajo, la neumonía por COVID tiene unas tasas de letalidad que sí se están incrementando. Así que hay que hacer esa salvedad. La edad avanzada se asocia con un mayor riesgo de desarrollo de SDRA y muerte, probablemente debido a una respuesta inmune menos rigurosa. Aunque la fiebre se asocia con el SDRA, también se asocia con mejores resultados. El tratamiento con metilprednisolona puede ser beneficioso para los pacientes que desarrollan SDRA. Esto es un estudio de asociación, así que no podemos dar una pauta de manejo o sugerir una pauta de manejo con un nivel decente de evidencia, pero habría que tenerlo en cuenta. Esto es un artículo de la revista americana de obstetricia y ginecología y habla acerca de lo que necesitan saber los ginecobstetras en cuanto a embarazo y COVID-19. No hay evidencia de que exista transmisión vertical. Los casos que han sido reportados hablan de un curso clínico leve en las mujeres embarazadas. No obstante, pareciera que las mujeres embarazadas hacen parte del grupo de riesgo, luego esto tiene que extrapolarse con un mayor universo poblacional. No hay evidencia de que exista transmisión a través de la lactancia materna, a pesar de que en la leche materna podemos encontrar rastros del virus. Puede existir transmisión durante el parto o el puerperio, por lo que sería razonable separar al producto de la madre mientras pasa el periodo infeccioso. Y estos son unas recomendaciones que van a estar disponibles. Con todo gusto se las puedo hacer llegar a los ginecobstetras que lo consideren. Les traigo este artículo publicado es un artículo de revisión publicado en Journal of Clinical Medicine y nos habla acerca del potencial diagnóstico rápido de las vacunas y la terapéutica en el nuevo coronavirus, una revisión sistemática de la Universidad de Singapur, con algunos autores incluso chinos que han participado. Lo primero que tengo que decirles es que la mejor prueba de tamizaje es la detección del ARN a través de la reacción en cadena de la polimerasa. Esto es PCR real time, PCR en tiempo real. Lo que hacemos es identificar a través de las características genómicas del virus. Entre otras cosas, el virus está completamente codificado en su genoma. Luego de 4 a 6 semanas de haber comenzado el brote, ya se había documentado el genoma del virus, así que esta prueba tiene una alta especificidad y sensibilidad. Les recuerdo que deben ser 2 pruebas del mismo paciente para validar el cuadro. Asimismo, también nosotros podemos hacer ELISA e incluso técnicas de inmunoensayo, pero recordar que si se quiere hacer un diagnóstico rápido, la prueba de elección es el PCR, ¿verdad? Porque hay un periodo de ventana específica que limita la producción de anticuerpos y recordemos que la ELISA y las técnicas de inmunoensayo lo que van es a evaluarnos a nosotros la posibilidad de antígenos del virus, pero en gran medida de anticuerpos. Así que podemos encontrarlo negativo y definitivamente pues nos puede llevar a sospechar, a pensar mejor dicho, de que no hay una infección. Así que no es la prueba recomendada, pero sí nos sirve para evaluar la progresión. Se dice que aquellos pacientes que tienen desarrollo de anticuerpos tardíos entre el día 10 y el día 14 tienen peor pronóstico. Así que esa es una de las utilidades de realizar un ELISA o un inmunoensayo. En cuanto a tratamiento, comienzo diciéndole que no existe ningún antiviral específico que tenga un nivel de evidencia alto. Esto va a demorar. Contra el SARS y el MERS, pocos tratamientos demostraron una acción curativa real. Los interferones parecen ser los más efectivos, en este caso el beta. Los inhibidores de la proteasa son usados incluso como profilaxis posexposición. Aún así, no hay ninguna evidencia que pueda garantizarnos que el uso es seguro como primera medida y además de eso que es efectivo frente a esta infección. Recuerden que el coronavirus COVID-19, así como el resto de sus hermanos SARS y MERS, son retrovirus. Esto es que utilizan inicialmente el ARN para escindir ADN como tal. Así que hay unas proteínas, en este caso unas proteasas, que se encargan de empezar a cortar esas hebras de ADN, ¿verdad?
y inhibiendo podemos nosotros disminuir o bloquear la replicación. Esto se ha utilizado con algún éxito en algunas patologías como la infección por HIV, en el que utilizamos nosotros inhibidores de la proteasa, pero siempre en combinación. Hay un artículo que está publicado ahora que alcancé a revisar el día anterior, luego de que un colega gentilmente me lo pasó, que es de New England y habla acerca del uso de inhibidores de proteasa, en este caso de lopinavir, ritonavir, y lo enfrenta a los cuidados estándar. Y no hay ninguna diferencia entre no hay ninguna diferencia en cuanto a efectividad, con un endpoint de mortalidad a los 28 días. No hubo ninguna diferencia entre los cuidados estándar y el uso de este antirretroviral. Remdesivir, que es un antiviral de amplio espectro que es prometedor, pero vuelvo y le repito, no hay evidencia para recomendar su uso actualmente. Anticuerpos monoclonales frente a la proteína S, cloroquina, que ha sido pero muy relacionado, que se está utilizando en algunas pautas, pero sabemos desde hace mucho tiempo que la cloroquina, si bien tiene efectos antivirales in vitro, in vivo, o sea, en los pacientes no se ha podido replicar ese efecto, y eso hace que actualmente ningún proceso viral sea manejado con cloroquina en su fase aguda. El efecto es inmunomodulador y antiviral, limita la producción de interleucina 6 y de factor de necrosis tumoral. Recordemos que la hidroxicloroquina es ampliamente utilizada por sus efectos inmunomoduladores, incluso en aquellos pacientes con lupus. Niclosamida, que es un antiparasitario que inhibe la replicación del virus, pero vuelvo y le repito, no hay ninguna evidencia que nos pueda a nosotros respaldar para indicar de forma justificada su uso. Ninguna infección viral ha sido tratada con éxito con la cloroquina. Este es en la revista de búsqueda antiviral y habla acerca de la cloroquina en el uso con COVID-19, respaldando lo que les acabo de decir. En cuanto a prevención, vacunas, no hay en el momento ninguna vacuna en prueba, pero sí hay en desarrollo. Probablemente en junio se empiece a probar experimentalmente las que ya se encuentran en desarrollo. Quiero ser muy claro con esto. Hace 36 horas hubo una información de que ya China tenía la vacuna y que iban a empezar a probarla. Ojalá sea así, pero desde el punto de vista académico nosotros no tenemos ninguna evidencia y lo que quiero hacer es darles una información que sea validada desde el punto de vista académico. Las vacunas que se van a empezar a probar son las del SARS y es aprovechando que como tienen una coincidencia genómica del 78-79%, ¿verdad? Empezaremos a probarlos para tratar de buscar un desarrollo de inmunidad, ¿verdad? Cruzado. No hay evidencia para ofrecer una recomendación de uso y vuelvo y le repito, no existe ningún tratamiento efectivo validado para las infecciones por coronavirus. La mejor manera para lidiar, ¿qué es? Medidas drásticas, diagnóstico temprano, sobre el cual expreso mi preocupación, aislamiento y tratamiento de apoyo, publicación oportuna de información epidémica, sobre la cual también expreso mi preocupación, restricciones de tipo social. Está claramente demostrado que la cuarentena y el aislamiento social son la mejor herramienta. Aquí este artículo de Lancet publicado el 6 de marzo nos habla acerca de las medidas que estamos realizando de mitigación para cambiar o influenciar el curso de la epidemia. Sí se puede interrumpir la localización de los casos, la cuarentena, los métodos de barrera. Esta es una gráfica importante porque nos habla acerca de lo alto que puede ser la curva si nosotros no tomamos medidas de distanciamiento social. Esta curva epidémica con este pico va a desbordar cualquier capacidad de prestación de servicios. Créanmelo. Si tomamos herramientas de distanciamiento social, lo que vamos a hacer es que vamos a incidir directamente que este pico no sea tan alto, en que no haya una oleada tan grande de gente que consulta los servicios de salud, en que no se desborden los poquitos recursos que tenemos para la prestación de los servicios. Eso nos va a hacer ganar tiempo para poder abastecernos y para poder prepararnos, ¿de acuerdo? Así que esta curva es lo ideal y se consigue con las medidas de distanciamiento social. Pero si esas medidas de distanciamiento social o de cuarentena se eliminan, fíjense que cuando comienzan a caer
nuevamente puede haber una curva que empiece a aumentar. Por supuesto, no tan alta como la primera curva epidémica, ¿verdad? Pero definitivamente con impacto, ¿verdad?, en la prestación de los servicios de salud. No es clara la tasa de letalidad, más que un número, lo que hay que entender acá es que este virus tiene una gran capacidad de reproductividad y una persona infectada puede transmitirlo a 2.5, 2.6 personas. Eso tiene una gran connotación epidemiológica porque se nos va a infectar muchísima gente si no desarrollamos las medidas de contención. El periodo infeccioso puede ser de 10 días luego del periodo de incubación. Esto en JAMA publicado tiene que ver con la contaminación ambiental, que es significativa porque se puede pasar a través de gotita respiratoria y excreción fecal. Sugiere que el medio ambiente es un medio potencial de transmisión y respalda la necesidad de una estricta adherencia a la higiene ambiental y de las manos. Les recuerdo por favor los lineamientos, actuemos no por pánico y no por información que no podamos indexar o comprobar. Acatemos los lineamientos. Ayer fue la última actualización como tal. Ahí van a encontrar los lineamientos para el manejo de los pacientes cuando nos consulten. Van a encontrar además los lineamientos para el aislamiento en casa. Van a encontrar además lineamientos para el profesional de la salud. Estas son las definiciones operativas de caso. Recuerden que eso se puede ir modificando en cuanto nosotros tengamos ya, como lo tenemos, casos autóctonos. Cuando me preguntan qué debemos hacer en las instituciones, lo primero que respondo es prepararnos, conocer de nuestras precauciones estándar, que son las precauciones que debemos tener con todos los pacientes que inicialmente ingresen a nuestra institución, sean con un diagnóstico infeccioso o sea sin un diagnóstico infeccioso, porque todos deben ser considerados como potenciales transmisores. ¿De acuerdo? Pero además de esas precauciones estándar que son la habitación individual en lo posible, la mascarilla, protección ocular, bata, guantes, higiene de manos, que además es innegociable, nosotros debemos tener precauciones basadas en la transmisión, que pueden ser de contacto y recuerden que como se transmite a través de fómites y además de eso incluso hay transmisión fecal que puede estar relacionada, es necesario para nuestros pacientes con COVID, además de nuestras precauciones estándar, establecer precauciones basadas en la transmisión y que sean de contacto. Además, sabemos que las partículas virales pueden ser aerolizadas a través de gotitas. Eso nos haría tomar una precaución adicional que puede ser por gotica. Recuerden que puede un paciente tener fácilmente precauciones estándar, contacto, goticas y vía aérea. Resulta que para las precauciones basadas por goticas o la aerolización de gotitas, nosotros necesitamos unas mascarillas quirúrgicas de alta eficiencia. El N95 sí es recomendado a pesar de la información que ha circulado sobre que no debe utilizarse porque no es efectiva. Sí es recomendada, por lo menos en la información que nosotros manejamos desde el punto de vista infectológico. Idealmente la habitación debe ser individual, ¿verdad? Cuando estemos colapsados, el deber, no es el deber ser, pero nos tocará hacer compartir habitación con los pacientes que estén positivos de acuerdo a nuestra capacidad logística o nuestra capacidad de infraestructura como tal. La cuestión entre la precaución basada en transmisión de goticas es que usualmente el cuarto no tiene una recomendación específica con el aire. Mi recomendación particular es que nosotros a esos pacientes los manejemos con precaución basada en la transmisión por vía aérea, en cuyo caso el paciente debe estar en una habitación individual con presión de aire negativo. Eso quiere decir que el aire no se puede mezclar con el aire de los pasillos o con el aire que se encuentre circulando en la institución. Debe ser expulsado hacia el exterior y si no hay esta opción, deben haber filtros de alta eficiencia que produzcan recambios mínimos de 6 horas o máximo de 12 horas. Y utilizar, por supuesto, el N95 o unas mascarillas antigas que puedan filtrar para poder entrar a la habitación. Los pacientes bajo precauciones de transmisión por vía aérea deben ubicarse en una habitación individual, presión negativa de aire con respecto a zonas contiguas.
El aire de la habitación debe renovarse mínimo 6 veces por hora. El aire de la habitación debe sacarse directamente al exterior a cierta distancia de la entrada de aire y sin recircular. Si no es posible, debe extraerse mediante filtros particulados de alta eficiencia antes de volver al sistema de ventilación general. En la precaución de transmisión por goticas se ubican en habitaciones individuales, pero sin necesidad de manipulación especial del aire. Los pacientes con precauciones de contacto deben evitar la transmisión de microorganismos mediante el contacto directo o indirecto. La hospitalización para aislamiento no es justificación en los pacientes clínicamente estables. Sospechosos o confirmados pueden manejarse si están estables en cuarentena en su domicilio. Es el deber ser. Por último, Marcos 9 del 2 al 13 se transfiguró en presencia de ellos. Habla acerca de la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Y en ese pasaje Jesús se lleva a Pablo, se lleva a Juan y se lleva a Santiago, y ellos son testigos de la transfiguración y del diálogo de Jesús con Elías y con Moisés. En algún momento sienten tanta paz y tanto regocijo de estar con ellos que le dicen: maestro, vamos a construir 3 tiendas. Pero Jesús le da la orden de no quedarse allí y de bajar al valle donde está la vida cada día. Así que encomendémonos al Señor, pero bajemos al valle y realicemos nuestro trabajo, porque es un don que el Señor nos ha regalado. Que Dios nos acompañe en esta labor. Muchas gracias a todos. Estaré atento para cualquier duda que tengan.